Hoy vamos a empezar el primero de una serie de microvideos cuyo objetivo fundamental es de aportar para el mejor entendimiento de la matemática. Vamos a arrancar desde el principio y el principio son los números. El primer contacto que tiene el ser humano con la matemática es precisamente el conteo. Es de esta forma que nosotros nos acercamos por primera vez a los números. Es la tarea de los padres, generalmente de las madres, las que enseñan a sus hijos a contar. Cuando empiezan el proceso de conteo, empezamos por 1, 2, 3, 4, 5. No se empieza desde el cero. El cero es la nada, tú no puedes contar cero. Empiezas a contar a partir del número 1. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Otra característica es que el conteo es una habilidad natural en casi todos los animales superiores. Así nos damos cuenta cómo los gatos, los perros, los patos cuentan a sus crías y ellos saben cuando les falta alguna, porque precisamente tienen la habilidad para contar. Sin embargo, es el ser humano el único que logra llevar el proceso de conteo un paso más allá. Y nosotros creamos lo que llamamos números, una simbología para precisamente darle un símbolo a cada número del conteo. Ahora, el sistema que nosotros utilizamos para la numeración es el sistema decimal, el sistema en base decimal. El sistema en base decimal lo que nos asegura es que a través de 10 símbolos principales, que serían el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, nosotros podemos armar cualquier número. Esa es la ventaja del signo decimal. Fíjense que el lenguaje matemático, a diferencia del lenguaje hablado, ha sido de tal fortaleza que se ha tomado a nivel universal un mismo lenguaje numérico. No es el caso, por ejemplo, del lenguaje hablado, donde tenemos el inglés, el italiano, el español, el francés, el alemán, bueno, y una infinidad de lenguajes. En matemática, el diseño del sistema en base decimal tiene tanta fortaleza con respecto a cualquier otro sistema que simplemente el mundo entero lo asumió por convención como su sistema de numeración. Entonces nosotros ahorita contamos con lo que es el sistema de números decimal, de números en base decimal. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ahorita trabajamos con este conjunto de números y vamos a empezar hablando ya de los conjuntos de números, tenemos una serie de agrupaciones. El primer conjunto de números lo llamamos el conjunto de los números naturales, es el conjunto de los números n. Ese conjunto es el que está conformado por números enteros empezando a partir del 1. Es precisamente el que viene del proceso natural del contar. 1, 2, 3, 4, 5. Posteriormente tenemos un segundo conjunto más amplio, que es el que denominamos el conjunto de los números enteros. Este va a tener tanto los enteros positivos como los enteros negativos. Posteriormente tenemos otro conjunto de números que llamamos el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales es dividir un entero entre otro entero. Posteriormente tenemos el conjunto de los números irracionales, que ahora consiste en dividir un entero entre un racional o un racional entre otro racional o la raíz de un entero o la raíz de un racional o la raíz de un racional sobre un racional. Entonces, a todo este conjunto de números lo llamamos el conjunto de los números irracionales. Por último, dentro del conjunto de números reales tenemos ya el conjunto de todos los números que lo llamamos los números reales. Posteriormente, surge un nuevo conjunto de números que llamamos el conjunto de los números complejos o imaginarios, que contiene toda la parte real numérica y una parte que llamamos compleja o imaginaria. Si vemos esto como conjuntos, tenemos primero un primer conjunto que se llama el conjunto de los números naturales. Después tenemos un segundo conjunto, que es el conjunto de los números enteros, llamado Z. Después tenemos un tercer conjunto, que se llama el conjunto de los números racionales, que lo denotamos por la letra Q. Después tenemos otro cuarto conjunto, que es el conjunto de los números irracionales, que los denotamos por la letra I. Después tenemos un quinto conjunto, que es el conjunto de los números reales. Adicionalmente,
a medir, vamos a decir en la Edad Media, se genera otro conjunto de números, que los llamamos el conjunto de los números complejos. Estos serían todos los conjuntos de números. En estos conjuntos de números nosotros debemos aprender a operar. Operar quiere decir sacar las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división y potencia. En el conjunto de los números naturales tenemos, por ejemplo, el número 3. Este número es un número entero, pero solo puede estar el número entero positivo. En cambio, en el conjunto de los números Z tenemos el número 3 igualito, pero tenemos su opuesto, el número -3. Él contempla tanto los números positivos como negativos y adicionalmente el número 0. Después tenemos el conjunto de los números racionales, que va a ser la división de un entero entre otro entero. Un entero entre otro entero. Ahora, si nos damos cuenta, el número 3 tiene una representación en su forma racional que sería 3 entre 1, pero también lo podemos escribir como 6 entre 2 o 9 entre 3. Como nos podemos dar cuenta, un número entero tiene infinitas representaciones en el conjunto de los números racionales. Y adicionalmente aparecen otra serie de números que no están contenidos dentro del conjunto de los números Z. Por ejemplo, un tercio. Este número no está contenido dentro de los números enteros. Ahora, en los irracionales tenemos que puede ser la división de un entero entre un racional o un racional entre un racional, o puede ser la raíz de un entero o la raíz de un racional o la raíz de un racional entre otro racional. Y de esta forma también tenemos infinidad de representaciones, por ejemplo, para el número 3. El número 3 lo podemos denotar por raíz de 9, pero también lo podemos denotar como raíz de 3 entre 1 y todas las demás representaciones que tenemos debido a los números, a la infinita cantidad de formas de representar el número 3 en su forma racional. Pero también lo pudiera representar como raíz de 27 entre raíz de 9. Esto que está acá también sería igual a 3. Entonces, como podemos ver nuevamente en el conjunto de los números imaginarios, hay infinidad de formas de representar un número entero o uno de los números racionales. En el conjunto de los números reales ya están todos los números. El 3, por ejemplo, tendría la forma de 300 y le colocaríamos tantos decimales como quisiéramos. En los números complejos tendríamos esta parte real. Con esta comilla lo que quiere decir es que el 0 continúa. Y tenemos una parte imaginaria o compleja, a mí me gusta denotarlo por la letra J, que en este caso sería 0. Esta sería la representación del número 3 en forma compleja. Entonces, como podemos ver, estos son los conjuntos de números que nosotros debemos conocer, son los principales, y a partir de ellos debemos aprender todas las operaciones. Hoy vamos a ver un poco lo que son los números naturales y vamos a entender un poco ese proceso de conteo que al final se convierte en suma, porque la suma no es otra cosa que la simplificación del conteo. Vamos a revisar un poco ese concepto. Cuando yo realizo el proceso de contar, yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo cuento determinada cantidad de elementos. Ahora, a esta cantidad de elementos yo le pudiera agregar otra cantidad de elementos adicionales. Por ejemplo, 3 elementos. 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? La cantidad de elementos totales serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tendríamos 11 elementos. ¿Qué ocurre? Que cada uno de estos números, vamos a decir, de estos elementos que estamos contando, le asignamos un número, vamos a decir, un símbolo numérico. Al primer elemento se le conoce como 1, al segundo lo denotamos por el 2, al tercero por 3, al cuarto y así sucesivamente. Aquí nuevamente tenemos el primer elemento, el segundo elemento y el tercer elemento. Y vemos que el proceso de la suma
no es otra cosa que la simplificación del conteo. Una vez que ya yo he hecho, vamos a decir que yo he colocado simbólicamente un número determinado de cosas, yo puedo decir, bueno, si yo tengo 8 elementos y ahora le adiciono y aparece el signo más, le adiciono 3, esto va a dar como resultado 11 elementos. Fíjense, aquí empezamos con varios de los problemas y los paradigmas que empezamos a crear. Cuando estamos en primaria, todo el tiempo que va del primer año de estudio hasta el sexto año de estudio, que sería la primaria escolar, a los niños les enseñamos que siempre a trabajar con los números naturales. ¿Qué quiere decir? Que yo siempre voy a tener, por ejemplo, si ahora yo utilizo el proceso de sustracción, fíjense que este sería el proceso de adición. Pero si yo empleo el proceso de sustracción, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, si yo a estos 8 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, le quito 3 elementos, le estaría quitando 1, 2 y 3, me quedarían 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuánto le quité? Le quité 1, 2 y 3. Quiere decir que si a 8 elementos que tenía en total le quito 3 elementos, me quedan 5. Y aquí empezamos a generar un paradigma donde vemos como que el signo positivo es suma y el signo negativo es resta. La realidad es precisamente que debemos entender que los números no son solo positivos, sino que existen números negativos. Entonces, la realidad de todo esto es que cuando yo tengo un proceso de conteo, por ejemplo, si yo tengo 8, como dijimos ahorita, y le quito menos 3 es el opuesto del número 3. Fíjense, el número 8 no es otra cosa que 5 más 3. Si yo opero de forma de suma algebraica esta operación, un 3 positivo se anula con el 3 negativo, dando como resultado el número 5. Entonces, el proceso de resta realmente lo que hace es que divide el número que ya tenemos. Por ejemplo, si yo voy a restar ahorita a 8 le voy a quitar 2 elementos, ahora voy a tener que tengo 8 menos 4. Fíjense que en este caso los números se suman nuevamente a pesar del signo negativo. Se suman porque precisamente pertenecen al mismo conjunto de números. Así como yo cuento números positivos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, yo también cuento elementos negativos. Yo cuento 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8. Yo cuento menos 8 elementos. Ahora, si yo tengo 2 elementos, es la composición precisamente de seguir agregando aquí los otros 4 elementos negativos. Y yo tendría menos 4. ¿Qué es lo que hace el proceso de suma? Lo que hace es que me eliminan los positivos con los negativos. Si yo tengo un 8, su opuesto es el menos 8. Por lo tanto, estos dos se cancelan y el resultado es menos 4. Entonces, fíjense que el entender la suma es entenderla desde el punto de vista de suma algebraica. Los signos iguales se suman, los signos diferentes se restan y obviamente va a quedar el que tenga mayor cantidad de elementos. Entonces, la suma algebraica es la que deberíamos enseñar a nuestros niños desde la base y no empezar a trabajar con números naturales que después al llegar a bachillerato, al primer año de bachillerato, se consiguen con que se enredan porque siempre están asociando el signo más a la suma y el signo menos a la resta. Siempre vamos a tener una combinación. Si yo tengo 9 elementos positivos que salen precisamente del conteo, hay 9 elementos positivos, pero yo tengo menos 15 elementos negativos, este menos 15 yo puedo descomponerlo. ¿En cuánto? En menos 9 elementos que yo tengo, que es el opuesto del signo 9 positivo, menos 6 elementos que faltarían para obtener los 15 elementos totales. Quiere decir que si yo tengo un 9 elementos y le sumo
los 15 elementos negativos, el 9 positivo se va con el 9 negativo, el 9 se va con su opuesto y el resultado es menos 6. Esto es lo que después de notar nosotros le llamamos suma algebraica y es precisamente el paradigma, el primer paradigma que queremos romper en nuestros niños, que desde el principio le estuvimos enseñando que el signo más era suma y el signo menos era resta. Otra de las cosas que solemos hacer, fíjense, cuando hablamos de la suma precisamente, o de la multiplicación también se da, después veremos la multiplicación. La suma no es otra cosa entonces que la simplificación del conteo. El sistema decimal, su fortaleza radica en que yo ahorita puedo sumar varias cantidades. Por ejemplo, supongamos que yo tengo 329 elementos y yo le quiero sumar 15 elementos adicionales y posteriormente le quiero sumar 110 elementos adicionales. ¿Qué ocurre? Que sumar esto va a requerir de cierto tiempo. El sistema decimal precisamente está basado en que a estos espacios los vamos a llamar unidad, al primer espacio de los enteros, unidad, al segundo espacio lo llamamos decena, al tercer espacio lo llamamos centena. Después viene unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000, unidad de millón, decena de millón, centena de millón, y así va creciendo la numeración nuestra. ¿Qué ocurre? Que fíjense que yo no necesito ver el número completo, sino solo ocuparme del espacio de las unidades. Si yo veo cuántas unidades tengo en el espacio unidad, tengo 9 y 5, y 9 y 5 son 14 unidades. Fíjense que al ser 14 unidades, quiere decir que tengo 4 en el espacio de la unidad y 1 en el espacio de las decenas. Este 1 pasa ahora a la posición de las decenas, y es lo que decimos llevo 1. Ahora volvemos a sumar y tenemos 1 más 2, 3, más 1, 4, más 1, 5. Todo está en el espacio de las unidades y no hay problema. El número queda en el espacio de las unidades. No se lleva nada acumulado a la siguiente unidad. En las centenas tenemos 3 y 1, 4. Y la operación nos da 454. ¿Qué ocurre? Esta es una gran fortaleza que tiene el sistema decimal. Es por eso que ese sistema ha sido el que convencionalmente utilizamos en todo lo que es la matemática universal, por lo menos en nuestro planeta. ¿Qué ocurre ahorita? Que nuevamente, una vez que les enseñamos la receta a los niños para que entiendan que pueden sumar de esta forma, empezamos a cortarle su capacidad de análisis. Fíjense, si yo veo ahorita esta suma, nuevamente la base decimal nos va a ayudar a que la habilidad natural en los niños les dé la solución, la respuesta a esta suma. Fíjense que 329, de nuevo, como la base es decimal, yo siempre debo aprovechar los ceros en la base decimal. Yo puedo escribir el número 329 como 320 más 9. Y puedo escribir el número 15 como 10 más 5. Y puedo escribir el número 110 directamente como 110. ¿Qué pasa? Para los niños es muy fácil ahora sumar. Bueno, y aquí de hecho la operación debería ser así. El 110 nosotros lo podemos sumar como 100 y al final 10. Entonces, fíjense que hago más operaciones, pero las operaciones son muy sencillas. Si yo a 320 le sumo 100, me da 420. Si yo a 420 le sumo 20, me da 440. Y si yo a 440 le sumo 14, que sería lo que me está quedando por acá, me da 454. Entonces, fíjense que la operación es bastante sencilla y es la forma en que los niños naturalmente buscan sacar las operaciones. Lo que pasa es que con la receta empezamos a coartar su imaginación, su creatividad, precisamente su capacidad natural de cálculo y empezamos a sustituirlas por estas recetas. Hay que estimular en los niños este tipo de operaciones, de manera que no necesiten lápiz y papel para sacar este tipo de cuentas. Es muy sencillo, 320, 420, 440, 450, si tomo nada más el 10 y 4, 454. Fíjense de nuevo que este 14 lo puedo escribir como 10 y 4, basándome precisamente en nuestro sistema decimal. 320, 420, 430, 440, 450, 454.
Entonces, la operación es, vamos a decir, los cálculos y la herramienta, precisamente el utilizar el sistema decimal es importante, pero es importante y es más importante que el niño potencie su capacidad natural para el cálculo y no se le limite. Nosotros tenemos un serio problema a nivel de los profesores. Los profesores quieren siempre que les resuelvan los ejercicios como ellos dicen que le enseñaron al niño a resolverlo. Eso es un error. Un niño debe estar en completa libertad de resolver un problema como él le parezca. Y el profesor debería orientarlo en caso de que tenga algún error en su análisis, en su forma, en su procedimiento. Y si el procedimiento está correcto, precisamente motivarlo para que siga experimentando todos los procesos, para que él mismo decida al final cuál es la mejor forma o la que él considera su mejor forma de aprendizaje. Esto es algo que debemos tener siempre presente, porque realmente nuestros profesores se han convertido en unos dictadores que lo que quieren es precisamente que los niños y los jóvenes en general, los de la universidad, los de bachillerato, los de la preparatoria, los del colegio, que todos piensen como ellos. Ellos dicen, yo te lo enseñé de esta forma, no me lo puedes hacer de otra. Eso es un error. Todo el mundo debe tener capacidad y libertad para decidir cuál va a ser el procedimiento a utilizar. Y de hecho, el niño tiene la habilidad natural para desarrollar estos procedimientos. Bueno, en otro próximo video vamos a continuar ya con lo que son las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y potencia. Son las operaciones básicas. Desde ya le digo, el conteo, la suma, no es otra cosa que la simplificación del contar. La multiplicación no es otra cosa que la simplificación de la suma. Y la potencia no es otra cosa que la simplificación de la multiplicación. O sea, todos estos son procesos que ha ido ideando el hombre precisamente para simplificar los cálculos. Entonces, nosotros vamos a estudiar todo esto. Nosotros ya vimos los cinco conjuntos de números más importantes, los conjuntos de números más importantes, el natural, los conjuntos Z, que es el número de los números enteros, el conjunto de los números racionales, que son las fracciones, un entero entre otro entero, los irracionales, que es una fracción entre otra fracción o un entero entre una fracción. Tenemos después los números reales, que ya es todo el conjunto de números que conocemos normalmente, y posteriormente aparece un último conjunto de números que es el conjunto de los números complejos, que lo único que buscaba era darle respuesta a algo que aparecía en matemática que no tenía solución. Son las raíces con radical par con signo negativo. Eso precisamente a alguien se le ocurrió, decidió darle solución. Esa solución se llamó imaginaria porque era de la imaginación de alguien, pero posteriormente tuvo sentido y de hecho aplicación. Todo lo que es las ondas sinusoidales, lo que son las funciones sinusoidales, senos, cosenos, tangentes, tienen mucho que ver con este tipo de notación, vamos a decir, de numeración, que sería la numeración compleja. Bueno, espero tener el próximo video lo más pronto posible y ahí ya vamos a empezar a ver de lleno lo que son las operaciones, arrancando nuevamente. Yo no voy a arrancar con los números naturales, me parece un error que nosotros arranquemos enseñando números naturales, debemos empezar directamente con los enteros, lo que es las operaciones con números enteros, sean positivos o sean negativos. Ahí vamos a ver otra división de conjunto de números que también son muy importantes para el cálculo numérico. Bueno, espero que me sigan viendo en los próximos videos y como les comenté en el primero, la idea es generar una matriz de opinión que vaya de alguna manera generando el cambio en todos los educadores y sobre todo en nuestros servidores públicos, de manera de cambiar todo lo que es la forma en que se está enseñando la matemática, que para mí es lo que está generando un trauma y desde el principio un dolor de cabeza en nuestros estudiantes. Bueno, espero verlos pronto. Que estén bien.